Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que, madre mía, va a dar que hablar. Prepárense el cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de una pregunta que al parecer hizo explotar al pobre Kerem. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esta pregunta que lo sacó de sus casillas, qué fue lo que le preguntaron, dónde fue, y sobre todo, por qué reaccionó así. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo último de lo último, el chisme recién horneado. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son los mejores. Bueno, ahora sí vamos al lío. Kerem Bürsin, nuestro galán turco conocido por su carisma, su talento y por supuesto por su romance con Hande Erçel, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por una reacción, digamos, explosiva, ante una pregunta que le hicieron durante una entrevista. Para ponerlos un poquito en contexto, Kerem y Hande, como saben, fueron la pareja del momento. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y se convirtió en un romance de la vida real que enamoró a fans de todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, y las redes sociales estallaban cada vez que aparecía una foto nueva de ellos juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó y aunque ambos han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, los fans y la prensa, claro, no han dejado de especular sobre las razones de la ruptura, si hay posibilidades de reconciliación, y en general, sobre todo lo que tenga que ver con ellos dos. Y es precisamente este interés constante y a veces invasivo, el que parece haber detonado la furia de Kerem. La pregunta en cuestión, según lo que se ha filtrado en redes sociales y medios turcos, fue realizada durante una entrevista promocional para su nueva serie o película. No se sabe con exactitud cuál, pero sí se sabe que la pregunta estaba directamente relacionada con Hande Erçel. Este detalle, mis queridos chismosos, es crucial para entender la magnitud del asunto. No estamos hablando de una simple curiosidad, sino de una persistente insistencia en un tema que evidentemente Kerem preferiría dejar atrás. Ahora, aquí viene lo jugoso, ¿qué le preguntaron exactamente? Pues según lo que se rumorea, el periodista le preguntó algo así como, ¿sigues en contacto con Hande? ¿Cómo describirías tu relación actual con ella? Una pregunta aparentemente inocente, ¿verdad? Pero ojo, que las apariencias engañan. Profundicemos un poco más en este punto. La pregunta no es solo sobre el contacto, sino sobre describir la relación. Eso implica indagar en sentimientos, recuerdos y quizás incluso arrepentimientos. Es una invitación directa a abrir un capítulo que Kerem ha intentado cerrar. Al parecer, esta simple pregunta fue la gota que derramó el vaso. Kerem, que ya estaba cansado de tener que responder siempre sobre su expareja, explotó. Y cuando digo explotó me refiero a que, según testigos, su tono de voz se elevó, su expresión facial cambió drásticamente, y respondió de una manera bastante contundente. Imaginen la escena. Las cámaras grabando, los periodistas esperando una respuesta, y Kerem, al borde de la exasperación, perdiendo la compostura. Un momento digno de una telenovela, mis chismosos. No les puedo dar la cita textual de lo que dijo porque hay varias versiones circulando. Algunos dicen que respondió algo así como, ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre ese tema. Prefiero concentrarme en mi trabajo. Otros afirman que fue más directo, y que les pidió a los periodistas que dejaran de preguntarle sobre su vida personal, y que se enfocaran en su carrera profesional. Incluso hay quienes dicen que se levantó y abandonó la entrevista, imagínense el drama. Esto último, de ser cierto, sería una bomba. Abandonar una entrevista en medio de la promoción de un proyecto es una señal de frustración extrema y, sin duda, generaría un revuelo mediático aún mayor. La verdad es que no hay una versión oficial y confirmada de lo que realmente sucedió. Pero lo que sí está claro es que Kerem se molestó muchísimo con la pregunta. Y aquí es donde entra el debate, ¿tenía razón en enfadarse? ¿O los periodistas estaban haciendo su trabajo al preguntarle sobre un tema que genera tanto interés entre el público? Este es el quid de la cuestión, mis queridos chismosos.
¿Dónde está la línea entre el derecho a la información y la invasión a la privacidad? ¿Hasta qué punto la fama justifica la exposición constante? Yo creo que aquí hay dos puntos de vista válidos. Por un lado, entiendo perfectamente la frustración de Kerem. Imagínense tener que responder constantemente sobre una relación que terminó, tener que revivir recuerdos, y tener que lidiar con la presión mediática. Es comprensible que quiera enfocarse en su presente y en su futuro, y que se canse de que lo sigan vinculando con su pasado. Añadamos a esto el hecho de que Kerem está trabajando arduamente en construir una imagen profesional sólida, más allá de su vida amorosa. Cada pregunta sobre Ande lo desvía de ese objetivo. Además, creo que los artistas tienen derecho a mantener su vida personal en privado. No están obligados a compartir cada detalle de sus relaciones amorosas con el público. Tienen derecho a poner límites y a decidir de qué quieren hablar y de qué no. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental, incluso para las figuras públicas. No porque sean famosos deben renunciar a él por completo. Pero por otro lado, también entiendo el trabajo de los periodistas. Su trabajo es hacer preguntas que interesen al público y la relación entre Kerem y Ande evidentemente sigue generando mucha expectación. Es un tema que vende, que genera clics, que atrae audiencia. Y aunque a veces pueda ser invasivo, es parte de su trabajo. Los medios de comunicación viven de la atención del público, y los romances de las celebridades son un imán para esa atención. Negarles a los periodistas la posibilidad de preguntar sobre Ande sería, desde su perspectiva, una negligencia. Creo que el problema radica en el equilibrio. Los periodistas tienen que ser conscientes de los límites, tienen que ser respetuosos con la privacidad de los artistas, y tienen que evitar hacer preguntas que puedan resultar ofensivas o incómodas. Y los artistas, por su parte, tienen que entender que la prensa es parte del juego, y que es inevitable que les pregunten sobre su vida personal. Encontrar ese punto medio es fundamental para una relación sana entre la prensa y las celebridades. En el caso de Kerem, creo que la pregunta sobre Ande fue la gota que derramó el vaso. Probablemente ya estaba harto de tener que responder siempre lo mismo, y la pregunta simplemente lo sacó de sus casillas. Y aunque su reacción no fue la más diplomática, creo que es comprensible. Analicemos un poco más su reacción. Podría ser que Kerem sienta que hablar de Ande lo reduce a ser el ex de en lugar de ser reconocido por sus propios méritos. Esta frustración podría haber contribuido a su explosión. Lo que sí me parece importante destacar es que a pesar de todo el drama, Kerem y Ande siempre han mantenido una actitud respetuosa el uno con el otro. Nunca se han criticado públicamente y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Eso demuestra que a pesar de la ruptura, hay un cierto respeto y cariño entre ellos. Este profesionalismo es admirable, considerando la presión mediática a la que han estado sometidos. Demuestra madurez y un deseo de proteger su privacidad y la del otro. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Kerem y Ande en el futuro? Pues en lo que respecta a su vida personal, creo que ambos seguirán manteniendo un perfil bajo. No creo que vayan a dar muchos detalles sobre sus relaciones amorosas, y probablemente intentarán evitar que se les vincule el uno con el otro. Quizás este incidente sirva como un catalizador para que ambos establezcan límites más claros con la prensa y se centren aún más en su trabajo. En cuanto a su carrera profesional, ambos están en un excelente momento. Kerem está triunfando con sus nuevos proyectos, y Ande sigue siendo una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Así que aunque su relación amorosa haya terminado, ambos siguen brillando con luz propia. Sus carreras siguen ascendiendo y su talento sigue cautivando al público. La ruptura amorosa, aunque dolorosa, no ha afectado su éxito profesional. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad es que este tema de Kerem y Ande siempre genera mucha controversia, y es interesante analizar las diferentes perspectivas. Y recuerden, mis chismosos, que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con derecho a la privacidad y a ser respetada. En resumen, hoy hablamos sobre la pregunta que hizo explotar a Kerem Bürsin, una pregunta relacionada con su expareja, Hande Erçel. Analizamos las razones de su reacción, y debatimos sobre si tenía razón en enfadarse o si los periodistas estaban haciendo su trabajo. También hablamos sobre el futuro de ambos actores, y sobre cómo han mantenido una actitud respetuosa a pesar de la ruptura.
Este caso nos sirve para reflexionar sobre la compleja relación entre la fama, la privacidad y el papel de los medios de comunicación. Quiero agradecerles como siempre por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem tenía razón en enfadarse? ¿O los periodistas estaban haciendo su trabajo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Que tengan un excelente día. Adiós. Y recuerden, el chisme es nuestro pan de cada día. Hasta la próxima.